Hola a todos, amigos. Bienvenidos una vez más a mi canal, hoy con un vídeo que va a cambiar por completo el rumbo de la prensa rosa y que dará de qué hablar durante semanas en las redes sociales. Hoy llego a la pantalla con una exclusiva tan grande y un expediente tan misterioso que les juro que, al enterarme de los rumores en los pasillos de los medios, hasta yo me quedé con la boca abierta. Si recuerdan nuestros vídeos anteriores, analizamos al detalle el nostálgico me gusta de Kerem Bürsin y las emotivas palabras de su padre, llegando a la conclusión de que las cenizas del amor volvían a encenderse. Pues bien, hoy estoy aquí para encajar la pieza más importante y crítica de este gran rompecabezas y revelar toda la verdad. Pero antes de desvelar este gran misterio, les recuerdo que para no perderse estos análisis exclusivos que rompen récords, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Si ya están listos y le dieron a ese valioso botón de me gusta, acompáñenme a descubrir la impactante respuesta a la pregunta: ¿quién reconcilió a Kerem Bürsin y Hande Erçel? Nuestra pareja legendaria, cuyo amor ha sido el más seguido por la prensa y cuyos nombres jamás han podido separarse a pesar de la distancia, se ha convertido en la protagonista de una auténtica operación secreta en los últimos días. Los recientes movimientos en las redes sociales, las interminables teorías de los fanáticos y las señales enviadas por la familia Bürsin ya estaban preparando el terreno para este gran reencuentro. Sin embargo, los compromisos profesionales, el equilibrio en sus vidas actuales y los viejos resentimientos hacían que dar el primer paso por cuenta propia fuera una tarea casi imposible para ambos. Fue justo en ese callejón sin salida donde intervino una persona muy influyente y especial en las vidas de Kerem y Hande, alguien a quien ninguno de los dos podría decirle que no. Según los fuertes rumores que circulan en los círculos del espectáculo, los dos antiguos amantes han vuelto a comunicarse gracias a los esfuerzos y al brillante plan de este tercer individuo. Ahora bien, ¿quién podría ser ese mediador oculto, ese héroe que metió su mano mágica en la reconciliación que todo el mundo esperaba con ansias? Al principio, muchos pensaron que se trataba de un productor influyente, un director en común o el presidente de una agencia que buscaba unirlos para un nuevo proyecto televisivo. Sin embargo, la situación va mucho más allá de los negocios, estando ligada a lazos puramente afectivos y apuntando a una persona muy cercana a la que ambos respetan profundamente. Las informaciones bomba que llegan desde los pasillos apuntan a que este personaje es un amigo íntimo de la pareja que jamás rompió el vínculo con ninguno de los dos desde la época de Love is in the Air, Senkalkab, actuando como su confidente. Este amigo misterioso analizó a la perfección los recientes vacíos emocionales y las reflexiones internas de las dos estrellas para realizar un movimiento sumamente estratégico. De acuerdo con los detalles filtrados, este mediador puso en marcha su plan inmediatamente después de que Kerem Bürsin le diera aquel emotivo me gusta al vídeo en redes sociales hace unos días. Primero se reunió a solas con Kerem para escuchar con atención la profunda nostalgia que sentía por Hande y por aquellos días de amor puro, obteniendo así su total aprobación para intervenir. Sin perder tiempo, acudió a las puertas de Hande Erçel para transmitirle con mucha delicadeza que Kerem aún no ha podido olvidar sus miradas y que guarda el rastro de ese amor en un rincón de su corazón. Aunque se dice que Hande se mostró distante al principio por no querer alterar la estabilidad de su vida actual, los sinceros mensajes del mediador lograron ablandar su postura. Finalmente, este amigo común logró reunirlos en un lugar muy exclusivo y lujoso, completamente alejados de las cámaras y sin que nadie sospechara absolutamente nada. Se rumorea que durante esa noche histórica, ambas estrellas ordenaron a sus representantes y círculos íntimos mantener un secreto absoluto, permaneciendo totalmente desconectados de las redes sociales. Aunque al inicio de la cena reinaba un silencio tenso y mucha timidez en la mesa, las bromas del amigo mediador para romper el hielo y los recuerdos compartidos devolvieron la mítica energía de Anker al ambiente en cuestión de minutos. Los resentimientos acumulados por los años, los malos entendidos y las barreras artificiales creadas por la prensa se derrumbaron uno a uno, dando paso a confesiones sumamente emotivas entre ambos. Entre los comentarios que se comentan, se dice que Kerem miró a Hande y le dijo de manera muy honesta: ¿en qué momento nos alejamos tanto, si éramos los que mejor nos entendíamos? Este reencuentro histórico fue posible gracias a que ese amigo en común los conoce a la perfección y siempre confió en la grandeza de su amor. Naturalmente, ahora la pregunta que todos se hacen es:
¿Se trata de un regreso amoroso definitivo o simplemente de una reconciliación amistosa para limar asperezas y cerrar viejas heridas? En mi opinión personal, el hecho de que este encuentro secreto ocurriera justo después del melancólico me gusta de Kerem demuestra que esto va mucho más allá de tomarse un simple café entre amigos. Existen amores en la vida que, sin importar cuánto tiempo pase o cuántas personas se crucen en el camino, jamás pierden su magia original y se rearman con la mínima chispa. Se comenta que el mediador precisamente confió en el poder de esa magia, actuando bajo la premisa de que estas dos almas se pertenecen y es injusto que sigan separadas. Esta estrategia ya ha quedado registrada en los anales del espectáculo como una de las operaciones de reconciliación más exitosas y discretas de la historia. El mundo virtual ha entrado en un estado de locura absoluta tras la filtración de estos rumores de reunión, y las cuentas de fanáticos ya han comenzado a publicar mensajes de celebración. Los seguidores expresan su gratitud en redes diciendo: "Siempre supimos que no podrían olvidarse el uno al otro, le debemos todo a ese héroe anónimo que los unió". Por otro lado, algunos críticos del medio insisten en que este acercamiento ha provocado una enorme crisis en la relación actual de Andercel, alterando por completo su estabilidad. Si estas teorías resultan ser ciertas, estamos a las puertas de una etapa donde Ande podría tomar decisiones muy radicales, escuchando únicamente los dictados de su corazón para sellar un regreso oficial a los viejos tiempos. El silencio sepulcral que guardan ambas partes es la prueba más clara de que se avecina una tormenta mediática y de que solo esperan el momento adecuado para hablar. Ante este panorama, ¿creen que ese famoso amigo que actuó como puente decidirá revelar su identidad públicamente en los próximos días? En los círculos de la prensa se dice que este individuo, tras cumplir su cometido, se ha retirado por completo diciendo: "Yo ya hice mi parte, el resto queda en manos de sus corazones". Realmente, la verdadera amistad consiste en eso: asumir una mediación tan noble por la felicidad de dos personas, sin buscar protagonismo ni publicidad, es algo digno de admirar. No es difícil adivinar que tanto Kerem como Ande se sentirán eternamente agradecidos con este personaje por el resto de sus vidas. Gracias a este aliado misterioso, la pareja más querida de la televisión ha logrado reencontrarse en la misma frecuencia durante su etapa de mayor madurez personal y profesional. Es por esta razón que esta historia de reconciliación supera cualquier chisme común, presentándose ante nosotros con un desarrollo digno de un guión cinematográfico. Nos demuestra que no importa cuán compleja se vuelva la vida o que tan grandes sean los obstáculos en el camino, los sentimientos reales siempre encuentran la manera de manifestarse. El hecho de que Kerem Bürsin se reencuentre con Ande en este terreno de madurez, justo después de superar etapas difíciles que fortalecieron su carácter, podría ser el giro más importante de su vida. Un proyecto conjunto en el futuro o una sola fotografía actual de los dos juntos tendría el poder de colapsar por completo las redes sociales a nivel global. Nosotros, como seguidores de sus carreras, comenzaremos a ver los frutos de esta operación secreta de manera muy evidente en los días venideros. Llegados a este punto, prefiero cederles el turno a ustedes, mis queridos espectadores, que siempre aportan excelentes teorías en los comentarios. ¿Quién creen que sea ese personaje famoso e influyente que logró reunir y reconciliar a Kerem Bürsin y Andercel después de tantos años? ¿Tienen la convicción de que este acercamiento se transformará en un romance real, o piensan que se limitará a un encuentro nostálgico y pasajero? Los invito a debatir la identidad de este misterioso mediador y el futuro de la pareja en la sección de comentarios con total libertad y respeto. Leeré y responderé cada una de sus opiniones. Al despedir este vídeo, les recuerdo que para estar al tanto de los reencuentros más impactantes, reconciliaciones secretas y las exclusivas más candentes del espectáculo, están en el canal correcto. Si todavía no se han suscrito, pueden hacerlo haciendo clic en el botón de abajo para unirse a esta gran familia apasionada por el mundo de las celebridades. Si les gustó el análisis, no olviden dejar su me gusta, compartir el vídeo con otros fanáticos para debatir el misterio y regalarme sus valiosos comentarios. Nos vemos en la próxima entrega con más noticias bomba, análisis profundos y secretos al descubierto. Cuídense mucho y les mando un gran abrazo a todos.